Muy bienvenido a Beslan. ¿Quieres mover Windows a un nuevo SSD sin tener que reinstalarlo desde cero? ¿O ampliar una partición que se ha quedado pequeña sin perder datos? Hoy te enseño cómo hacerlo paso a paso con una herramienta gratuita y muy fácil de usar. La herramienta que hoy vamos a usar se llama Minitool Partition Wizard. Es gratuita y lleva años siendo una de las más completas para gestionar discos y particiones en Windows. En la descripción te dejo el enlace oficial y una guía paso a paso por si quieres profundizar, pero básicamente lo que vamos a ver es cómo clonar un disco duro y particionar o redimensionar particiones. Y debes saber que es gratuita, pero solo si sigues los pasos al pie de la letra. Primero de todo, como he dicho, tendrás el enlace en la descripción del vídeo, accedemos a esta página web y clicamos aquí en descargar ahora. Nos lleva a la siguiente web, que es la que vemos en pantalla. Pues lo que vamos a hacer es clicar aquí en Download Partition Wizard y clicaremos aquí en Free Edition. Importante, ¿de acuerdo? No en las dos que vemos a la derecha. Clicamos en Download y se descarga el ejecutable. Yo lo había descargado, por eso podemos ver aquí dos archivos. Hacemos clic en abrir archivo. Nos aparecerá esta ventana, le decimos que sí. Y comenzaríamos con la instalación. La instalación es súper sencilla. Elegimos el idioma, el que más te guste. Y clicamos en aceptar. Y este paso es muy importante. La gente aquí no lee lo que pone y clica en siguiente. Entonces nos vamos a la versión Pro, que no es gratuita. Fijaos aquí abajo. Clicamos aquí en continuar instalando la edición gratuita. Importante este paso, ¿de acuerdo? Y clicamos en siguiente. Desmarcamos lo que no vamos a utilizar, no quiero participar en el programa de mejora, no quiero Shadow Maker, simplemente quiero Minitool Partition Wizard Free. Y clicamos en siguiente. Lo voy a instalar en la unidad C, esto lo puedes modificar si quieres, clicamos en siguiente y le damos unos segundos a que se instale. Mientras esto sucede, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios. Y si crees que este tutorial le puede servir a alguien, por favor comparte. Bien, una vez instalado, podemos dejar marcado o no este check y clicamos en finalizar. De este modo se abrirá automáticamente Minitool Partition Wizard. Como estamos en la versión gratuita, nos abre la página web indicándonos los precios de la versión Pro, Pro Platinum y Pro Ultimate. Bueno, esto si te interesa lo puedes mirar tranquilamente después, pero vamos realmente a lo que es importante, que es la aplicación y su funcionamiento. Bien, una vez abrimos el programa podemos ver que nos ha detectado los discos que tenemos conectados, disco 1 y disco 2. Si conectas un pendrive también te lo detectará, si conectas un disco duro mecánico o SSD por el puerto USB también te lo va a detectar y además te mostrará las particiones que tiene cada disco. Como podemos ver aquí abajo. Podemos ver tanto las particiones que no tienen nada asignado, es decir, que están sin utilizar, particiones que tienen espacio utilizado y el porcentaje utilizado, como por ejemplo esta de aquí, el 97%, o esta de aquí, el 63%. También podemos ver que nos dice de qué tipo es el disco, MBR o GPT, y si clicamos con el botón derecho de nuestro mouse en cualquier partición, nos aparece este menú, con todas las opciones disponibles. Como he dicho, estamos en la versión Free, por lo tanto, hay muchas herramientas de aquí que con la versión Free podemos utilizarlo. ¿Cuáles no? Lo veremos a continuación, pero no te preocupes que podemos formatear, podemos borrar, podemos mover, redimensionar, extender, fusionar, dividir, etc. Todas estas herramientas de aquí las podemos utilizar gratis. Y con esto quiero decir que al ser un programa muy visual y fácil de utilizar, es más aconsejable que utilizar el de Microsoft, que no es tan visual y por decirlo de alguna manera es más complicado de entender. Por ejemplo, tenemos dos discos, el disco 1 MBR y el disco 2 GPT. ¿Podemos convertirlo de Master Bus Record a GPT o a la inversa? La respuesta es sí. Mira, por ejemplo, cogemos este disco que es MBR. Nos vamos al menú de la izquierda y podemos ver que pone convertir disco MBR a disco GPT. Si hacemos clic aquí, vemos que nos ha cambiado la opción en el disco 1 y después nos dice aquí que tiene una acción pendiente, que es convertir el disco 1 a GPT. Si clicamos en aplicar, le decimos que sí, en pocos segundos nos va a convertir el disco 1 a GPT. Así de fácil, así de sencillo. Pero como te he dicho, en este tutorial lo que vamos a hacer es mover Windows de un disco duro mecánico a un SSD, desde cero y ampliar una partición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el disco 2, donde tenemos el sistema operativo. Vemos aquí la unidad C con el sistema operativo Windows instalado. Y aquí tengo una partición de datos muy pequeñita. Lo que voy a hacer es redimensionar esta partición para que sea más grande utilizando esta de aquí que no la estoy utilizando, está vacía. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Por ejemplo, si seleccionamos la unidad C y clicamos con el botón derecho, nos dirigimos a mover y redimensionar, podemos ver que aquí me deja utilizar este gráfico para hacer más pequeño
o más grande. Obviamente, como la partición ya está al máximo, no me deja extender más hacia la derecha. Por lo tanto, antes de hacer más grande esta partición, necesitamos liberar espacio de aquí. Para ello, clicamos con el botón derecho y clicaremos en borrar. Como podemos ver, nos dice aquí que ya no hay espacio sin asignar. Pues ahora volvemos a la unidad C, clicamos con el botón derecho, clicamos en mover y redimensionar y ahora sí nos deja extender hacia la derecha. Clicamos en aceptar y podemos ver que hemos hecho la unidad C más grande. Y si miramos al apartado de la izquierda nos dice que tenemos dos acciones pendientes, porque hemos hecho los cambios pero no los hemos aplicado. Esto está bien por si acaso nos equivocamos, ¿de acuerdo? Para deshacer los cambios, con el botón deshacer que podemos ver aquí. Por lo tanto, una vez ya tenemos el disco original con las particiones tal cual las queremos clonar, clicamos aquí en aplicar. Y nos dice aplicar los cambios, le decimos que sí. Mientras esto sucede, por favor suscríbete, activa la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos y cualquier consulta o duda, ya sabes, me la puedes ir dejando en los comentarios. Ahora clicamos en aceptar. Bien, ya tenemos el disco principal tal cual lo queremos, con sus particiones, la unidad C la hemos hecho más grande y ahora vamos a clonar del disco 2 al disco 1. Por lo tanto, ahora nos vamos al menú de la izquierda y vamos a utilizar el asistente, que podemos ver aquí. Tenemos 4 asistentes: asistente de migración de sistema operativo a SSD o HDD, asistente de copia de partición, asistente de copia de disco o asistente de recuperación de partición. Este último se utiliza cuando hemos borrado una partición por error y la queremos recuperar. Después tenemos el asistente de copia de partición, que a diferencia de los otros, simplemente te copia una partición seleccionada. Por ejemplo, aquí tenemos un disco y queremos copiar la partición E, o no, o queremos seleccionar el disco 2 y tan solo queremos hacer un backup de la partición C. Pues lo podríamos hacer con esta herramienta. Esto a modo de backup está muy bien. Pero lo que queremos es una copia completa de todo el sistema operativo con la partición, sus datos, sus licencias y todo. Para ello utilizaremos el asistente de migración de sistema operativo. Si clicamos nos aparece lo siguiente, dos opciones, A y B. La A nos dice, quiero sustituir mi disco de sistema por otro disco duro. O B, me gustaría copiar mi sistema operativo a otro disco duro y conservar el disco duro original en mi ordenador. La primera opción la utilizaríamos si solamente vamos a dejar un disco o unidad SSD en nuestra computadora y esa va a ser la que siempre vamos a utilizar. Y la opción B se utiliza si vamos a dejar los dos discos conectados en nuestra computadora y vamos a migrar nuestro sistema operativo de uno a otro y esta herramienta se encarga ella automáticamente de hacer el cambio de boot. Es decir, con esta herramienta, cuando clones el disco, tu sistema operativo se iniciará con la unidad nueva y la unidad antigua la dejará como unidad secundaria. En mi caso yo voy a hacer un backup y voy a dejar el segundo disco conectado. Por eso voy a utilizar este de aquí. Clicamos en siguiente y nos pregunta el disco de destino. Como ves, no te pregunta el disco de origen porque ya ha detectado dónde tienes el sistema operativo instalado, que es en el disco 2, el pequeñito de aquí, que es de 60 GB. Y vamos a empezar a utilizar el de 115. Por lo tanto, disco de destino, no hay equivocación, es el disco 1. Aquí mucho cuidado porque si tienes una unidad conectada por USB, nos podemos equivocar y borrar los datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, te recomiendo solamente dejar conectados los discos unidades que vamos a utilizar para clonar, nada más, así no hay equivocación. Ahora clicaremos en siguiente y nos dice esto: todos los datos del disco serán destruidos. ¿Estás seguro? En mi caso, sí. Y como estamos clonando de un disco o unidad más pequeña hacia una más grande, nos da la opción de redimensionar las particiones, como es el caso de aquí. Si dejamos la primera opción, va a ajustar las particiones al disco entero. Pero si no queremos utilizar todo el disco, clicamos aquí y nos deja el espacio que sobra al final de todo. Esto está bien si después queremos crear una segunda partición, pues por ejemplo para guardar fotos, vídeos, etc. Si no, puedes clicar aquí y automáticamente ajustará todas las particiones. En mi caso voy a dejarlo en el 2 y pulsaremos en siguiente. Y nos dice lo siguiente: para arrancar desde un disco GPT, recuerde por favor cambiar el modo de labios a UEFI. Clicamos en aceptar y después en terminar. Y entonces llegamos aquí. Esta sí que no es una opción gratuita, ¿de acuerdo? Podemos mover, crear, borrar, hacer lo que queramos con particiones, pero si queremos migrar y clonar un disco, entonces el programa ya no es gratuito. Pero no te preocupes, porque en el siguiente tutorial te explico cómo hacerlo de forma gratuita. Así que ya sabes, no olvides suscribirte, no te pierdas el siguiente vídeo donde te doy el truco final. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.